nos perdona, nos ayuda a rectificar y a estar delante de Él con un corazón agradecido. No pierdas el deleite, amado. El viernes hablamos sobre esto y Dios me ha estado dando una revelación acerca del deleite, pero digamos, como el minero, ¿va?, que encuentra una veta de oro, plata, el cobre que esté, el material que esté buscando, y sigue esa veta, sigue esa línea hasta que le saca lo último. Entonces estamos trabajando en esto de no perdamos el deleite. Vamos a ver algunas situaciones que yo lo veo como enemigos del deleite. Aquellas situaciones que enfrentamos todos los días y que de alguna manera aún debilita la fe. Pero Dios nos quiere dar fuerza. Esta mañana Dios nos quiere motivar, darnos fuerza de seguir adelante, no retroceder. Y perdonándonos unos a otros nuestros errores. Creo que ¿cuántos perfectos hay en la casa del Señor? Nos falta, ¿verdad? Siempre nos equivocamos, pero Dios, que es perfecto, nos va ayudando en esto. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor amado, que nos des tu palabra, tu revelación, Señor, y venga la llenura del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Señor. Por favor, aquí estamos, Papito Santo, esperando tu palabra, tu revelación, Señor, que nos des, Padre, ese pan bendito que viene del cielo esta mañana, Señor. Hoy alzamos nuestras manos hacia ti, Padre, pidiéndote tu revelación, pidiéndote, Señor, que tú seas el que hables y no este vaso, Señor, imperfecto. Por favor, te lo suplico. Manda el maná de esta mañana, Señor, a nuestra vida. Que haya una alimentación espiritual, Señor, que haya ese alimento espiritual que viene en esta mañana sobre nuestra vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bendecido. Eso, bendecido. En medio de todas las dificultades, los climas y todo eso, pero Dios bendice al que Él ama y a todos nos ama. Imagínense si Dios no amara a la humanidad, solo a la iglesia. ¿Qué pasaría? Él derrama sobre malos y buenos el aire, el oxígeno. Él da alimentación, tanto a buenos y a malos. Y a la iglesia nos ha dado la vida eterna, una vida espiritual. Y nos ha dado también la protección por ser sus hijos, por servirle, por reconocerle a Él en todos los caminos. Entonces, de alguna manera, nosotros no podemos estar imitando al mundo en lo que el mundo hace. Tenemos que bajar a trabajar y a convivir con los inconversos y con las personas que Dios ha permitido que estemos ahí. Pero a veces nos involucramos en las cosas del mundo y eso debilita y quita el deleite a veces. Porque de repente estamos viendo que trabajamos con personas de otras denominaciones y encontramos gente fiel ahí, pero ahí encontramos también personas que el testimonio lo tienen por los suelos. Entonces así como que dice uno, se puede llegar a debilitar con el mal ejemplo de los demás, pero usted y yo seguimos a Cristo. Usted y yo sabemos el tesoro que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Cada uno se conoce cómo vivir la vida,
delante del Señor. Entonces yo quisiera hablar un poquito de no pierdas el deleite, parte 2. Entonces vamos viendo poco a poco cómo se va a ir desarrollando el tema. Entonces mire, ¿qué dice Dios hoy a su pueblo en medio de lo que estamos viviendo? ¿Qué nos está diciendo Dios en medio de todo lo que estamos viviendo? Guerras aquí, guerras por allá, hambre, terremotos, inundaciones, arrestando gobernadores. Y hay un conflicto en la tierra. El pueblo entristecido, pasando situaciones difíciles, pero aún en medio de todo eso, no perdamos el gozo, amado. Entonces aquí estuvimos hablando acerca de estos eventos el viernes y dice, aquí guerras y conflictos, crisis económica, confusión mental, confusión moral, frialdad espiritual, avances tecnológicos rápidos, ansiedad, miedo y soledad. Estos temas los estuvimos viendo, no vamos a ver estos temas, solamente quiero hacer una recapitulación de lo que hicimos. Y por ejemplo, vivimos en tiempos de incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar. ¿Por qué? Porque damos un vistazo a las cosas que están pasando en el planeta y nos damos cuenta de que hay incertidumbre en toda la gente, pero usted y yo no debemos de tener incertidumbre. No tenemos que tener, a ver qué va a pasar mañana. No, nosotros dependemos de Dios. Dios, somos propiedad de Él. Él el que decide qué vamos a hacer mañana o qué no vamos a hacer mañana. Entonces yo lo que quiero que usted y yo no corramos sin que nos persigan. Amado hermano, usted es valioso. Usted en la mano del Señor es un arma mortal contra todas estas cosas. Entonces mire lo que dice más adelante. Vivimos tiempos de incertidumbre, cambios acelerados y temor. La pregunta no es qué está pasando. La pregunta no es qué está pasando, sino cómo debemos responder el pueblo de Dios. ¿Cómo debemos responder a todo lo que está sucediendo? Más adelante vamos a ver algunos puntos, estrategias y en el nombre de Jesús, que el Señor me ayude para darme a expresar, a darme a entender, perdón. Entonces mire Mateo 24, 6, 8, oiréis guerras. Aquí el Señor empieza a hablarnos de que vamos a oír todo eso, pero que todavía no es el momento de que Él venga. Y en Lucas 21, 26 dice, hombres desfalleciendo por el temor. Nosotros no desfallecemos, sino que el Señor es el que nos da la fuerza. Segundo Timoteo 3, 1 al 5, y el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Aún esos caracteres los vamos a ir viendo. Romanos 8, 22, la creación gime. Y mire, Hebreos 12, 26, 28, todo será sacudido. Pero nuestra esperanza y nuestra fe está puesta en nuestro Dios, en nuestro Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Yo ya no dependo de mí mismo, amados. Ya no dependo de mí. Porque por muchos años mis pensamientos y mis ideas que yo consideraba que eran efectivas no me funcionaron. Pero con la prudencia que Dios nos da y la sabiduría que el Señor pone en nuestro corazón, por el conocimiento de la Biblia, podemos hacer planes basados en el plan de Dios para que todo salga de acuerdo como Él dice, no de acuerdo como nosotros decimos. Nosotros hacemos el plan y se lo presentamos al Señor y el Señor decide qué vamos a hacer y cómo vamos a llevar ese a cabo. Entonces la iglesia no debe hacer estas cosas, vivir en pánico, obsesionarse con teorías. Vamos a ir viendo poco a poco eso, no quiero adelantarme. Dormirse espiritualmente, copiar la mentalidad del mundo, lo que estábamos hablando hace rato. Eso no lo debemos hacer como iglesia. Ahora veamos, por ejemplo, ¿qué dice la historia bíblica? Por ejemplo, la iglesia primitiva vivía bajo persecuciones romanas. En aquel tiempo
el imperio que dominaba en ese tiempo era Roma. Los tenía, pero bien controlados, sin derechos ni protección. La iglesia, sin derechos ni protección, perseguida. Aún así, no se escondió ni entró en pánico. No se escondió ni entró en pánico. Si más se multiplicaban, entre más los presionaban, más se multiplicaban. ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, no depende de los gobiernos ni depende del sistema mundial. Depende de Cristo, nuestro Dios. Él es el que tiene el control sobre todo, sobre los gobiernos, sobre los países, sobre los sistemas. Él tiene control sobre todo, amados. Nosotros estamos bajo ese gobierno de Dios. Cuando dicen amén. Predicó con valentía la iglesia. Ahora, Señor, mire lo que dice Hechos. El libro de Hechos nos enseña la historia de la iglesia, cómo empezó. Empezó en persecución y terminó poderosamente. Ahora, la iglesia de Cristo en estos tiempos, que es la continuación de nuestros hermanos de Hechos 4:29, Dios está continuando, está llevando de victoria en victoria su mensaje. Y entonces ahora nos toca a nosotros pelear la buena batalla, como nuestros hermanos de Hechos la pelearon. Entonces a nosotros nos ha tocado vivir el último tiempo, a ellos les tocó vivir el primer tiempo. Por decirlo así, ¿va? Aunque el último tiempo empezó de Cristo para acá, pero ellos iniciaron con estas persecuciones, pero ellos no se escondieron ni entraron en pánico, sino que dependían de Dios, siempre en oración, siempre dependiendo de Dios. Ahora, dice el Señor, ahora Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Con toda confianza, hablemos, amados. No entremos en pánico por lo que está sucediendo. Ahora, y el miedo nunca fue su motor, el Espíritu. Sí lo fue, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, fue el motor, fue la energía, fue la motivación de que el pueblo hiciera lo que tenía que hacer de parte de Dios, aún en medio de todos esos conflictos y persecuciones. Pero usted y yo tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, así como ellos lo tenían, nuestros hermanos, allá en Hechos. Y Hechos 4:30 dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, dice esta versión, sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Entonces, nosotros como iglesia, amados, amada iglesia, ¿me está escuchando? Dios quiere usarlo de una manera impresionante, sobrenatural, en medio de tanta dificultad. Usted y yo no somos ya prácticamente de esta tierra. Jesús le oró al Padre diciendo, te ruego por ellos, Señor. Padre, te ruego por ellos. Ellos están aquí, pero no son de esta tierra. O sea, nosotros ya no somos de esta tierra. Somos de Cristo, somos aquella simiente que Dios le dijo a Abraham, te haré una simiente como las estrellas. Y mira hacia arriba, ¿puedes contarlas? No, Señor, no puedo. Así va a ser tu descendencia, como las estrellas. Pero también te voy a hacer una descendencia como las arenas del mar. ¿Puedes contar la arena del mar? No, tampoco. Entonces va a ser incontable. No, nosotros somos de esa generación, esos hijos de Abraham, por la fe, como las estrellas. Porque nosotros somos estelares. Nosotros no somos de la tierra. Perdón lo que digo, ¿eh? Pero eso es lo que yo creo con todo mi corazón, que si venimos del cielo, vamos de regreso al cielo. Nacimos de la tierra, sí, así nos hizo el Señor, pero nuestra morada está en lo celestial. Allá está nuestra vida con Cristo. Muy bien, entonces
Van a haber prodigios, señales y milagros. La iglesia va a empezar a experimentar todo esto. No la iglesia, digamos, una iglesia nada más, sino estamos hablando del cuerpo de Cristo. Hay que discernir también los espacios, los tiempos y las atmósferas en que uno está. Después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor, con valentía, con denuedo. Entonces, si la iglesia en aquel tiempo empezó con persecuciones y todo lo que ahí dice, nosotros como los hermanos, que somos hermanos de aquellos hermanos que empezaron, que Jesús empezó con ellos, ahora nosotros somos los hermanos que van a terminar la carrera junto con Jesús. Jesús está con nosotros, amado. No se debilite, no pierda el deleite. Dios ha declarado este año el año del deleite, pero ¿sabe qué? Hay mucha persecución en contra del deleite. Hay mucha oposición en contra del deleite. Nuestros hijos están siendo atacados, tanto desde niños hasta adolescentes, preadolescentes, adultos. Pero no perdamos el deleite. Manden ese mensaje a sus hijitos. No perdamos el deleite, hijitos. Abracémonos y orémosle al Señor, porque esa es la arma poderosa en contra de esas persecuciones de que el enemigo se ha levantado. Entonces, pues, después que oraron, dice, fíjense bien, después que oraron, ¿cuánto tiempo pasó? Entonces dice, el lugar donde estaban reunidos también tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Queremos ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Ya tiene el Espíritu Santo. Llénese cada día, porque cada día usted tiene que estar comiendo del Espíritu, tiene que estar comiendo de la palabra, leyendo la palabra, orando, juntándose con su familia, llevando esas oraciones al cielo, y va a ver cómo Dios va a derramar su Espíritu, y usted va a empezar a sentirse que va a decir, wow, este día fue productivo. Pues todos los días son productivos, pero el Señor le hizo evidente lo que hizo, ¿va?, para él. Entonces, el miedo nunca fue su motor. El Espíritu Santo sí fue ese motor, esa alegría, ese gozo, ese deleite. Entonces, vivir en pánico, lo que la iglesia no debe de hacer es vivir en pánico. Veamos 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El pánico paraliza la fe. ¿Cuántos han estado en pánico alguna vez? Yo me acuerdo que me chocaron el carro, nunca me habían chocado. Y entonces, yo sin licencia en California, me chocaron, 2 chocaron por allá y reviró contra mí. Yo estaba esperando que encendiera el semáforo en verde para salir y 2 se estrellaron enfrente. Uno salió, perdió el control y me pegó a mí, ¿va? Y entonces, no fue mucho lo que me hizo. Y yo me levanto y le digo, todo está bien. Me bajé del carro y le digo, ¿está bien? ¿Está bien? Y me dice, sí, estoy bien. Entonces, yo dije, bueno, si trae aseguranza y todo eso, pues aquí nos arreglamos. Pero al final, cuando la policía llegó, nos empieza a pedir documentos. Yo le digo, no traigo licencia. Pero yo fui involucrado, me pegaron. Yo estaba esperando. Sí, pero no traes licencia, te voy a recoger el carro. Y ahí empecé a preocuparme. ¿Y ahora cómo saco el carro? No tengo ni licencia. Y entonces eran como
2,000 en ese tiempo para sacar el carro del corralón, 30 días después de que se lo llevaron. Entonces a ver al dueño del carro, que era la financiera, ellos lo sacaron, ese mismo día lo sacaron, pero no me lo entregaron hasta 30 días. Entonces solo les pagué 800 a ellos. Imagínense. El carro no tenía el golpe porque valía 800, pero como a veces uno quiere hacer las cosas como uno considera que están bien, no actuó la prudencia ahí. Yo dije, no, pues, le pegaron a la defensa, vámonos. Pero me quedé ahí a ver en qué podía ayudar. A veces tengo que ser prudente en eso. Y yo entré en pánico. No en pánico así pero sentí yo que ahora que estoy siguiendo a Cristo, dije yo, me pasa todo esto. Cuando andaba en desobediencia nada me pasaba. Y empiezo a servir a Cristo y me pasa esto. Y fueron cosas que marcaron la vida. Y dije yo, Señor, multiplica mi fe. Que no pague esa cantidad. Y al final la aseguranza, la financiera bajó, creo que pagué como 400 al final, de 2,000 que iba a pagar. Entonces seamos prudentes en todo eso, ¿va? No dejemos que el pánico paralice nuestra fe. Ahora Marcos 4:9 dice, pero Jesús estaba durmiendo en la parte de atrás, recostado sobre una almohada. Así que lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos vayamos a ahogar? Usted sabe la historia, ¿va? Estaba en una barca, el Señor se sentía tranquilo ahí sobre el mar, ¿va? Y se recostó en la parte de atrás de la barca y se levanta aquella tormenta, aquellos vientos, y el agua se empieza a levantar. Y entonces Jesús estaba consciente de que lo que estaba pasando, pues ese es el dueño de los tiempos, Él es Dios. Y los discípulos, o nosotros, si nos enfrentáramos a estas situaciones de repente en nuestra vida, le reclamamos a Dios. Entramos en pánico por alguna situación. Dios está en control. Él está recostado, pero sabe lo que está pasando alrededor. Y entonces Él se levanta, tranquilo, ¿va? Él es Dios. Y le da órdenes al viento que se detengan, que se calmaran. Y todos se quedaron sorprendidos. Hombres que estaban con el Señor Jesús, con nuestro Dios, se sorprendieron. ¿Y quién es este que hasta el viento le obedece? Hasta las aguas le obedecen. Imagínense el poder que tiene nuestro Dios cuando estaba aquí en la tierra como hombre. Y ahora que está glorificado, imagina qué poder más grande tiene. No podemos depender de nosotros, amado. Jesús está sentado a la diestra del Padre en gloria. Toda la gloria que Él tenía para venir a la tierra lo tuvo que dejar y nacer como usted y yo, de una mujer sin pecado, por obra del Espíritu Santo. Ahora, creció y se empezó a empapar de la palabra del Antiguo Testamento. Y él miró que hablaban de él, la revelación. Él era Jesús, nuestro Dios, pero como hombre estaba aquí y no lo sabía todo. Pero empezó a recibir revelaciones. Y mire qué poderoso. Ahora el Señor cumplió con su misión de dar su vida por usted y por mí. Ahora está sentado a la diestra del Padre con toda gloria, con todo poder, todo el Dios poderoso que nos acompaña en esto. Usted y yo no estamos solos. Aquí quien comete los errores somos nosotros como humanos, ¿verdad? Equivocamos, metemos las patas, dañamos, ofendemos, consolamos y tantas cosas, ¿no? Pero Dios no se equivoca cuando Él habla. Cuando Él actúa, Él es seguro lo que hace. Confiemos en Él. Confiemos, iglesia. Confiemos en Dios. Dios está ahí.
Dios está para auxiliarnos, para decirnos lo que tenemos que hacer, también para jalarnos las orejas de vez en cuando, ¿va? Entonces Marcos 4:29 dice, entonces Jesús levantó, regañó al viento y le ordenó al mar, cálmese, cálmese, ¿ya? Así le dijo, que se calmara, quieto. Luego el viento se detuvo y todo quedó en gran calma. Tuvo que ser regañado, ¿ah? Ahí estaba el Rey de Reyes, nuestro Dios poderoso en esa barca. Ahora Él está en esta barca imperfecta, que somos cada uno de nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo, amado. Usted, el poder que tiene, olvídese. Ni usted se imagina el poder que usted tiene. Tiene que conocer ese poder que tiene ahí, que el Señor le ha dado, su presencia. Ahora veamos más adelante. Marcos 4:40 dice, entonces les dijo, ¿por qué están atemorizados? ¿Por qué están atemorizados? ¿Como no tienen fe? ¿Acaso no tenemos fe, hermanos? Si yo tenemos fe, no debemos atemorizarnos. Si el pastor viene y le habla fuerte, no se atemorice. Al rato ya va a estar contento. No guarde basura. Todos nos equivocamos. ¿Quién es perfecto? Pero claro, usted tiene derecho a venirme a decir, pastor, esto y esto y esto no me gusta de usted, esto y esto y esto, pero ¿sabe qué? No me voy de la iglesia. ¿Ya? Porque los hijos siempre estamos en contra de los papás, ¿va? Papá malo, mamá mala, no me entiende, no me comprende. Tú no comprenderme, papá, le dicen a uno, los hijitos. Y como las iglesias somos una familia, la iglesia somos una familia. No se sienta abandonado, iglesia, no se sienta sola. Somos hermanitos. De vez en cuando una llamada, ¿no? La iglesia fue llamada a caminar por fe, no por miedo. Yo con miedo no camino, amados. Yo decidí en mi adolescencia de no estar bajo amenaza, de decir, no actuar por miedo, por pánico, ni porque me amenacen, no me amenacen, no me amenacen. Si las cosas se van a hacer, que se hagan, pero bajo amenaza no debemos estar. Lo que va a pasar, y porque Dios tiene el control de nosotros, no debemos estar en pánico. Entonces la iglesia fue llamada a caminar por fe, no por miedo. ¿Qué va a decir el pastor si no voy a la iglesia? Cálmese. Ya me corrigieron que no diga cálmese, porque he golpeado esa palabra o no. Lo mejor en inglés va, calm down. Relax. Entonces, es que yo los amo a ustedes, mis hermanos, porque me tienen confianza. ¿Cuántos me tienen confianza? Y me dicen, pastor, lo que dijo no es bueno. ¿Qué dije? Esto y esto. Orá por mí para que no vuelva a decir. ¿Ya? Entonces dice, obsesionarse con teorías, no debemos caer en ese error. La iglesia no debe hacer eso, caer en teorías. Por ejemplo, teorías. Solamente es una teoría, no es nada real. Porque hay noticias que son reales y hay noticias que son falsas. No podemos absorber todo lo que el mundo ofrece, sino que ponerlo en el filtro de la palabra, del conocimiento. Pero me dice lo que dice Tito 3:9. Pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque no son sin provecho, porque son sin provecho y sin valor.
Entonces, cuando empezamos a discutir de cosas que están pasando en el mundo, mire, nos estamos haciendo el caso más a las cosas que están pasando afuera que a lo que dice nuestro Dios. Dios tiene el control de todo. Dios es el que nos está dirigiendo como iglesia. No pierdas tu deleite en obsesionarse en las cosas que el mundo ofrece. Dios ya ofreció el deleite este año. Entonces, si Dios nos permite ir a trabajar afuera y interactuar con la gente que no es cristiano, aún con otros cristianos, es porque Dios quiere enseñarnos algo bonito y que nos deleitemos en Él y que sepamos que no estamos solos. O sea, a crear disputas más que edificación, eso no es bueno. Lo digo por mí, ¿va? Cuando la iglesia se enfoca, mire, en especulaciones, ¿qué estará pasando? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y está especulando, ¿va? El ser humano se hace un juicio, un prejuicio y juzga sin tener toda la información. Entonces yo les pido que se cuiden su corazón. Yo también tengo que cuidarme en eso. No hacer especulaciones, no hacer un prejuicio. Hay que estar seguros, no podemos juzgar sin tener toda la información completa. Entonces dice, conspiraciones o debates sin fruto pierden su misión. Cuando entramos en estos conflictos, estas conspiraciones o debates sin fruto, perdemos nosotros, la iglesia, la misión por la cual el Señor nos mandó aquí, porque nos estamos involucrando en otras cosas que el Señor no nos ha mandado. Jesús nunca enseñó teorías, proclamó el reino de Dios y llamó al arrepentimiento. Esa es nuestra misión. Proclamar el reino de Dios aquí en la tierra y llamar al arrepentimiento. Ayer tuvimos una escuela, en una clase de doctrina. ¿Cómo se llamó el tema? Arrepentidos y convertidos. Ese fue el punto principal, ¿va? Entonces yo quisiera con todo mi corazón de que cada día nos arrepintamos, que cada día nos convirtamos a Cristo. Que Cristo se refleje en nosotros, no nosotros. Ahora, que en el primer siglo surgieron herejías como los gnósticos. Ay, que los gnósticos son tremendos. A mí me tocó hablar con un gnóstico un día. Híjole, me cayó a un discipulado. Y en unos segundos así, deshuesó todo un tema. Porque había llevado pizzas al discipulado. Los hermanos anfitriones encargaron pizza, ¿verdad?, después de la clase. Era una forrada que nos dábamos con comida ahí, con los hermanitos allá. Y llegó y dice, es estudio bíblico. Y dice, sí, le digo. Y usted es el pastor, me dice. No, le digo, yo soy encargado ahora de dar la clase. Qué bien, qué bueno. Y me empieza a hablar, y sacó todo. Y le digo, oye, ¿sabes mucho? Le digo, te invito para los próximos días, quiero que un miércoles, el próximo miércoles te invito a que vengas. Entonces había otros hermanos ahí que eran pilas para el evangelio. Unos hermanos, pilas. Y a mí no me importó que los otros hermanos supieran más que yo, ¿va? Simplemente yo estaba ahí a cargo y tenía la unción del Espíritu y traté de dominar la situación, ¿va? No entré en contienda con él. Le digo, parece que sabes mucho, le digo, percibo que sabes mucho, ¿no? Palabras que Pablo usó, ¿va?, con los sabios. Percibo que sabes mucho, le digo. Te espero la otra semana acá y hablamos. Sí, está bien, dice, ahí voy a venir. No llegó. Entonces los hermanos que me abordaron, que después que se fue, dice, hermano, yo creí que no te ibas a quedar sin palabras. No, le digo, es que el evangelio no es para discutir, y menos con este tipo de personas. Sino que Dios nos dio la porción que tenemos que entregar y no salirnos de ahí. Hay que entregar esa porción. ¿Cuál es la porción que el Señor nos manda? Hablar del reino de los cielos y llamar al arrepentimiento. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Ahora, en el primer siglo surgieron herejías como los gnósticos, que mezclaban teorías secretas con el evangelio. Sí, eso es
son peligrosos. Pablo y Juan combatieron estas ideas porque distraían de la verdad sencilla de Cristo. O sea, el Evangelio está al alcance de nosotros de una manera fácil que la podemos entender. Pero si escuchamos a uno, escuchamos a otro, y a otro, y a otro, y a otro, entonces ya se hizo difícil. Porque hablando con una persona, una hermanita, le digo yo, a veces agarramos todo lo que está en el aire, lo que todos los ministros suben al aire, lo agarramos ahí, agarramos el concepto y lo queremos aplicar, y no funciona así. Porque ¿cuál es el proceso que pasó esa persona, ese ministro, para poder hablar de esto y mandarlo al aire? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son las batallas que tuvo? ¿Cómo el enemigo quizás lo despedazó y el Señor lo volvió a armar para que enviara esa información arriba? Entonces a veces agarramos todo lo que anda arriba en el aire y lo queremos aplicar. No funciona así. Lo que nosotros tenemos que hacer es agarrar lo poco, lo mucho que el Señor nos está dando en la iglesia y aplicarlo. Porque entonces estamos yendo por buen camino. Todo lo que hay en el aire lo podemos agarrar como una arma, como una herramienta, para usarlo cuando el Señor diga. Pero si la queremos usar de inmediato, no funciona. Porque nos hacemos daño. Es que ese es carne de... Lo que anda ahí es carne de mamú. No es carnita de pollo o de así que es suavecita. No, es carne que necesita unos dientes, un trapiche bueno para moler esa carne. Para discernir, para digerir esa idea. Entonces, estos hermanos apóstoles combatieron estas ideas porque distraían la verdad de Cristo. Entonces, 1 Juan 2:26 dice, les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. Imagínense, los gnósticos, lo que hacían, los judaizantes, los mesiánicos. Van a tratar de engañarnos, pero usted y yo tenemos doctrina, cuando dicen amén. Y si Dios nos ha dado ese tesoro y lo que lo tenemos atesorado aquí, es para que usted y yo vivamos de ese tesoro, ¿verdad? Que no andemos buscando otros tesoros que no sabemos cómo nació eso. Ahora, 1 de Juan 2:27 dice, en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes. Ahora, lo que está diciendo aquí, en cuanto a ustedes, la presencia del Espíritu Santo que recibieron, cuando dice unción, es la presencia, la llenura del Espíritu Santo que recibieron, o que recibimos cada uno, de Él, permanece en ustedes. El Espíritu Santo permanece en nosotros. No tenemos que andar imitando a nadie. Si Dios ya está en nosotros, Él nos va a decir cómo debemos de ser las cosas. Por eso tengamos cuidado todo lo que anda arriba, a quién estamos escuchando, y se va a hacer difícil el Evangelio, no lo vamos a poder entender. Y después, como ya fue contaminado, ya escuchó muchas opiniones, va a decir, el pastor no está enseñando lo correcto. No, es que cada casa sirve lo que Dios envía a cada casa. Muy bien, entonces, pero así como su unción, así como la presencia les enseña, así como el Espíritu Santo que está en nosotros nos enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira. Y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. Si Dios no estuviera con nosotros, si el Espíritu Santo no viviera en nosotros, no nos inspirara, no nos dirigiera, jamás podríamos decir, Jesucristo es mi Dios y mi Señor. ¿Usted puede decir eso? A ver, quiero oírlo. Yo creí que me iba a despeinar, fíjese, con ese gran grito. ¿Quién es Jesús para usted? Jesús es Dios.
o Jesús es mi Dios. Ya personal, ¿verdad? Jesús es mi Dios, ¿y qué? Porque si Jesús es Dios, decir Jesús es Dios, sí, pero conmigo no es mi Dios, no. Jesús es mi Dios personal, ya personal. Entonces veamos más adelante, dormirse espiritualmente, no debe ser eso la iglesia. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Dormirse espiritualmente también roba el deleite. Ya no le siente sabor a la vida cristiana. Está dormido. Es perder sensibilidad a la voz de Dios. Ya no escucha, Dios ya no oye, ya no le pone atención. Conformarse con rutinas y apagar la pasión por la santidad. Santidad, ¿y qué es eso? No, tenemos que estar firmes y fieles con la llenura del Espíritu Santo. Porque la unción que usted tiene es la que nos hace ser hijos de Dios. Entonces Apocalipsis 3:1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Está hablando de Jesús. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives pero estás muerto. Wow. Está hablando del adormecimiento espiritual. Porque un muerto ya no siente. Si a las 3 de la madrugada, que es el sueño más profundo, que por cierto a esa hora me dormí, ando así como, pueden pasar y patearlo a uno y ya no siente, está muerto entre las 3 y las 6 de la mañana. Pero el que trabaja y se levanta a las 4, o a las 3 o a las 2 de la madrugada, pues tranquilo. Pero los que tenemos un sueño profundo a esa hora, es un peligro. Entonces, tampoco lo que la iglesia no debe hacer es esto, mira, copiar la mentalidad del mundo. Por ejemplo, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, esto de copiar las cosas del mundo te quitan el deleite. Este tiene mejor familia, es inconverso y le está yendo mejor que a mí. Aún el salmista dice que por poco y resbalan sus pies al ver al inconverso que le iba yendo bien. Pero el punto es este, no es que se ponga el equipo para ir a la batalla. Todos los ponemos al equipo para salir a la batalla. El punto es regresar ileso, completo. A ellos los están viendo que van avanzando y van bien, y van bien, y van bien. Pero ¿cuál va a ser el final? Nosotros, nuestro final es la eternidad, ¿no? Tenemos que cuidarnos para mantenernos firmes ahí. Entonces la iglesia no fue llamada a imitar al mundo, sino a la luz, a hacer luz en medio de él. Ahora, veamos un poco de historia. Dice aquí, cuando adoptan los valores del mundo, materialismo, relativismo, orgullo, pierde su autoridad espiritual. Israel cayó en todos esos errores, amado, que es una sombra y figura para que nosotros no caigamos en eso. Entonces, Israel cayó repetidamente cuando imitó a las naciones paganas. Si usted ve la historia, ellos se fueron a adorar ídolos, a sacrificar a sus hijos al dios Moloc. Era un horno donde metían a los hijos quemados, los destruían. Como una ofrenda que se la daban a ese dios pagano, a ese demonio. Entonces Jueces 2:11 dice, así que los israelitas hicieron lo que no le agrada al Señor y adoraron a un dios falso llamado Baal. Los Baales. Nosotros reprendemos eso, nosotros adoramos a nuestro Dios. Abandonaron al Señor, el Dios de sus antepasados que los había sacado de Egipto, y comenzaron a adorar a los dioses falsos de la gente que vivía alrededor de ellos, y por eso el Señor se enojó con Israel. Sé que ya no estamos en la Navidad, ya pasó, gracias a Dios, pero la Navidad, tras de todo eso hay un demonio que está inspirando a la gente a hacer cosas que no deben hacer. Pero yo se lo dejo a usted y usted investíguelo y usted toma la decisión de lo que va a hacer. Si quiere tener su arbolito ahí, pues déle.
Si quiere cargar sus tarjetas y endeudarse para estar pagando todo el año, déle. Pero quiere ser sano su cartera, quiere sanar su economía, no gaste en esas cosas. Mejor un tamalito, ¿ah? Aleluya. Quizás por el hambre que tengo ya. Ahora mire, Jueces 2:13 dice, abandonaron al Señor por creer en los Baales y Astarte. De la misma manera, la iglesia pierde poder. Primero Dios, aquí no va. El Señor nos ayude y nos guarde. Cuando cambia el mensaje para ser aceptado por la cultura. Gracias a Dios, a nosotros el Señor nos provee, gracias a Dios. Y no tenemos necesidad de pedirle dinero al gobierno para mantener la iglesia. Porque entonces la iglesia nos va a dar un listado y nos va a decir, predica esto, esto no, esto sí, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Entonces estamos siguiendo enseñanza humana. Lo que nosotros estamos enseñando es la palabra de Dios. Claro, hay que ser prudente, ¿va? Muchas veces. Pero gracias a Dios, el Señor provee para su casa, provee para la obra. Nosotros dependemos de Dios. Dios les va, en el nombre de Jesús, Dios los va a bendecir en sus trabajos, les van a aumentar su sueldo. Yo declaro que les van a aumentar su sueldo y de alguna manera el Señor va a proveer. No se desanime. Y cuando le provea, sea prudente, no vaya a gastar todo lo que Dios le da. Guarde una parte, manténgalo ahí, porque es una señal que vienen vacas flacas. Lo que sí le debe hacer la iglesia, pero ya se me fue el tiempo, lo dejamos para después. Esto, cuando estas cosas empiezan a suceder, erguíos. Erguío es, ya no vea para abajo, vea hacia allá al horizonte donde viene nuestra salvación, Cristo. Y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Se acerca el rapto. Cristo viene pronto. Esperémoslo. Mire, lo que la iglesia sí debe hacer es mantener la fe firme. Lo que la iglesia sí debe hacer es caminar en santidad. Lo que la iglesia sí debe hacer es fortalecer la comunión. Comunión. No veamos los pies de barro los demás. Eso posiblemente también mata el deleite. Véale lo bonito que Dios tiene, que Dios le ha dado a cada uno. Fortalece la comunión. Discernir los tiempos. Tenemos que discernir los tiempos, es lo que la iglesia debe hacer, y también lo que la iglesia sí debe hacer es ser luz, no eco del mundo. No hablar de las cosas que están pasando en el mundo, sino inspirarnos unos a otros en lo que Dios está haciendo, aún en el mundo. Muy bien. Aquí lo dejamos con esto. Mantener la fe firme. Por tanto, mis amados hermanos de la ciudad de Ottumwa, Iowa, dice lo siguiente: estad firmes, constantes. ¿Me doy a entender? Estemos firmes, constante, en lo que Dios nos ha llamado, constante. Y dice, abundando siempre en la obra del Señor. Constante, abundando en la obra del Señor. Para mantenernos firme en la obra del Señor y constante, avanzando junto con la obra del Señor. Ahora, esta obra no es solo de una persona, es de todos nosotros, amados hermanitos. Pero no de la caridad, ¿va? Sino hermanos en fe, en la obra del Señor. Entonces, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hay remuneración, hay un pago que Dios da.
La fe firme no depende de circunstancias favorables, sino de la confianza inquebrantable en las promesas de Dios. Dios, cuando pone estas promesas en nuestro corazón y la lleva de victoria en victoria, no solo en el tiempo favorable lo vamos a sentir como que somos campeones, también en los momentos difíciles, porque no dependemos de los tiempos favorables, dependemos de Dios, de lo que Dios da. Jesús dijo que el que oye y hace su palabra, el que la pone en práctica, es como el hombre prudente que edificó sobre la roca. Solo esto ya. Y entonces vemos aquí Mateo 7:24, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo es nuestra roca. Entonces estamos edificando nuestra casa, nuestra vida en Cristo. Sobre el consejo de Cristo, sobre enseñanzas, sobre la palabra, todo lo que el Señor nos está dando. Entonces Mateo 7:25 dice, y cayó la lluvia, aquellos problemas, aquellas situaciones que vienen encima de cada uno de nosotros, ¿no? Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, aquellas situaciones que de repente nos quieren debilitar, ¿no? Soplaron los vientos, otra que puede quitar el gozo, estos vientos como los hermanos que estaban en el arca, ¿va? Y Jesús ahí recostado. Recuerden que Jesús está a favor de nosotros. Y azotaron aquella casa, azotaron su vida, casa, templo y morada del Espíritu Santo somos, amén. Pero no se cayó, no se debilitó su fe, amado, iglesia. Porque había sido fundada sobre la roca que es Cristo. Cristo es nuestro fundamento. Todo lo que hagamos, invitemos al Señor. Yo quisiera ser perfecto, fíjese. ¿Y usted? Dice que el que no comete errores al hablar es perfecto, es irreprensible. Pero nos falta para llegar a ese nivel. En el nombre de Jesús vamos a orar y a darle gracias al Señor y decirle que aquí estamos para servirle y que